La verdad que es una alegría y el honor es mío de poder compartir la palabra de Dios. Hoy entiendo que damos inicio a una nueva serie y eso a mí me llena de expectativa y no solamente de expectativa, sino soy el primero, me mandaron así a la punta, ¿cierto? Directo, así que querías predicar, bueno, dale, comenzá con la primera serie. Así que, no, encantado y muy expectante de lo que sé que Dios habla. ¿A cuántos Dios les ha hablado a lo largo de las series en este tiempo? ¿Ven? Yo tuve pocas temas desde la serie anterior, igual las otras las vi por YouTube, y la verdad que muy lindo, excelente. Y más que excelente, ¿qué es lo que Dios nos deja? Y esa es la invitación para que en este tiempo, que Dios nos esté hablando a nuestras vidas y que estemos con esa receptibilidad, ahí con las antenitas paradas, dijera el Chapulín Colorado. Capaz que es muy antiguo lo que dije, ¿verdad? Pero ¿saben lo que estoy hablando? De los 40 hacia arriba. Con los radares ahí encendidos, por lo que Dios prepara en cada serie, no es porque sino más. Conocemos el tiempo que Dios se revela a sus hijos, conocemos su palabra y en este tiempo es el que ha preparado. Esta serie, bien como han llamado, lo han leído allí, se llama ¿cómo se llama? Anormal. Están atentos, ¿verdad? Sí. Anormal. ¿Por qué se llama Anormal? Es una serie que lo que trata es romper el molde de lo normal. Y quiero leer un poquito textual del material que vamos a estar viendo a lo largo de este tiempo, que va a ser como varias semanas. Y ya está ahí tiene un versículo base que está en Filipenses 2:12, dice: lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hablar de lo que es anormal para este mundo es como decir cosas raras, ¿verdad? Y muchas veces hablar del cristianismo en esta sociedad también suena como raro, anormal, ¿verdad? Voy a leer un poquito este extracto que la verdad que me encantó, me pareció muy al momento que estamos viviendo hoy. En el diccionario se define como anormal aquello que no es habitual o que es diferente de lo que se considera normal, ¿verdad? Vivimos inmersos en una sociedad que ha normalizado todo aquello que es opuesto a los principios y valores que el creador del universo estableció en su palabra como norma de vida para la humanidad. Esta cultura hedonista, que ha colocado el placer en el centro de todo, nos impulsa constantemente a ajustarnos al estándar ético y moral de lo que el mundo considera normal, etiquetando como anormal todo aquello que no se ajusta a las normas que rigen en el mundo. Sin embargo, estos parámetros de normalidad no han logrado llenar el vacío en el corazón del ser humano, sino que han intensificado el dolor y la búsqueda desesperada de algo de sentido y propósito de sus vidas. Y este extracto que habla Craig Groeschel, es un escritor: la gente normal está estresada, abrumada y exhausta. En el mejor de los casos, muchas de sus relaciones son tensas y muchas veces solo son una necesidad de supervivencia. Aunque vivamos en uno de los mejores lugares del mundo, ¿cierto?, más prósperos de la tierra, lo normal sigue siendo vivir de cheque en cheque o salario en salario, sin poder salir adelante. En nuestro mundo, recargado de intereses por el sexo, la lujuria, el sexo fuera del matrimonio, la culpabilidad y la vergüenza son muchos más comunes que la pureza, la virginidad y una vida sexual saludable en el matrimonio. Y en cuanto a Dios, la mayoría cree en Él, pero las enseñanzas de las Escrituras no suelen ser parte o forma de su diario vivir. Lo que estoy diciendo no es nada loco. Y lo que queremos en este tiempo, lo que Dios nos ha de enseñar en esta serie es justamente entender y responder esta pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y me encantó. Esto es una de las cosas que también hemos enseñado
a lo largo de estos últimos años, y es entender qué es lo normal para esta sociedad y qué es lo realmente normal para el cristiano. Lo normal para el cristiano es vivir como Cristo vivió. Y lo anormal para el mundo muchas veces es ir a la iglesia, leer la Biblia, portarse bien, ¿cierto? Y un sinfín de cosas. Pero en este tiempo vamos a estar tocando varios temas, y en este primer tema que me toca a mí hoy es responder una pregunta enfocada justamente en eso, por qué, y entender por qué hacemos lo que hacemos. Y es acerca de nuestra congregación. ¿Por qué nos congregamos? ¿O por qué nosotros como cristianos debemos de congregarnos? ¿Sí? Y para eso quiero dar como introducción un poco lo que habla el texto base, ¿cierto? En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 23 al 25, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más y cuanto veis que aquel día se acerca. Si puedes, la diapositiva anterior, a esa, perfecto. A manera de introducción, me gustaría llamar un poco la atención a este punto. Dentro de la vieja naturaleza, ¿verdad? Voy a dar vuelta a la pregunta. ¿Por qué o cuáles serían los motivos que no me congregaría? Motivos muchos hay, y lamentablemente hemos vivido y escuchado muchos testimonios o testimonios de por qué la gente no se congrega. Como decir, bueno, no vayas a la iglesia porque ahí te sacan la plata. No, allá son todos peleadores, siempre se pelean, hay chismes, hay desilusión, ¿verdad? Hay activismo, y muchas cosas a veces tienen asidero en una cierta experiencia. Pero en gran manera y bajo ningún concepto, la Biblia nunca nos va a incentivar a no congregarnos, sino todo lo contrario. Y en esta tarde vamos a entender, y quiero desarrollar en 3 puntos, por qué debemos de congregarnos y qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. ¿Amén? Una de las grandes estrategias o primeras estrategias que el enemigo usa es el hecho de desanimarnos al momento de congregarnos, de ir a la reunión o compartir con los hermanos. Y bien, como dice allí en Mateo, ¿verdad? Donde está esa figura que están viendo allí, dice, pero es una parábola que Cristo enseñó, dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En esa imagen ven ahí los labradores, ¿cierto? Estaban trabajando y llegó la hora de dormir y se acostaron a dormir ahí debajo de la sombra del árbol. De repente aparece el enemigo tirando cizaña. No sé si han escuchado un poquito esa frase: sos cizañero, mirá la cizañera, mirá la que tira ahí el veneno, ¿verdad? Justamente eso sale de esta parábola que Cristo enseñó. Y la cizaña que muchas veces el enemigo coloca en nuestras vidas es desalentarnos para no congregarnos. Por eso en esta tarde debemos estar despiertos, no como esos trabajadores que quizás se siguieron durmiendo, ¿verdad? Hasta que vino el enemigo y comenzó a plantar cizaña, ¿verdad? El enemigo sabe cuán importante es para nuestra vida espiritual el ser parte de una comunidad y congregarnos, ser parte del cuerpo, como Cristo nos enseña. Lo vamos a ver. Y el primer punto que quiero comenzar hoy es: ¿por qué debemos congregarnos? Porque primero, el primer punto es porque es una orden de Dios. Acabamos de leer allí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Allí la palabra
que llama un poquito a la relevancia es la costumbre, ¿verdad? La costumbre, o un sinónimo puede ser algo normal, una práctica, un hábito, algo que se puso de moda. Y el apóstol acá, Pablo, que le está escribiendo, entiéndase que los estudiosos, o no me sale la palabra ahora, pero los que han analizado estrictamente las Escrituras, quizás no dicen quién escribió el libro de Hebreos, pero yo creo que fue Pablo por la forma que escribe. Pero el escritor del libro de Hebreos ahí está enseñando y está diciendo, un poquito más atrás dice, ustedes que han conocido a Cristo, acérquense en el trono de la gracia para recibir perdón y en Él hemos encontrado salvación. Y empieza hablando, bla, 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 cómo viene la restauración y la restitución hacia el hombre, la salvación, el perdón. Y dice, pero también, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es tan elemental, es tan importante que nuestra familia de fe, o yo como persona que me acerco a Cristo y Dios me perdonó, me restauró, me cambió mi vida, necesite ser parte del cuerpo de Cristo. Primero es una orden del Señor, no dejándonos de congregarnos como tiene por costumbre. Ahora, ¿es necesario los hijos de Dios poder asistir y congregarse en una iglesia para que de esa forma esa puerta del enemigo sea cerrada? Y en ese lugar Dios va a formar una generación de personas, sus hijos. El primer motivo de que Cristo nos invita a ser parte de su cuerpo es porque nos necesitamos. ¿Sí? ¿Sabía que se necesita a la persona que tiene a su lado hoy día? Así, no, vos no te necesitas, todos necesitamos. Somos parte, vamos a ver el segundo punto, ¿verdad? Que somos parte de un cuerpo. Pero primero, Dios nos enseña que es su mandamiento. Segundo punto, somos un cuerpo. Y no es somos solo un cuerpo, no, somos un solo cuerpo. ¿Ya? Ahí Efesios capítulo 12, versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué dice? En Cristo. Y todos miembros de los unos de los otros. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Efesios? Está diciendo, oye, no somos llaneros solitarios, no somos Superman. Tenemos a Cristo, Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, tenemos vida eterna, amén. Pero somos miembros unos de los otros. Una de las artimañas del enemigo, aparte de muchas veces colocar la cizaña de desanimarnos para no congregarnos también, es el celo, la envidia, la división. Lamentablemente en Uruguay hemos sido testigos de tantas iglesias que se han dividido, congregaciones que se han separado por celos, por envidia, por problemas entre las personas, por problemas que muchas veces escapan a la teología o escapan a la vida espiritual, pero que sí afectan y dividen. Por eso es tan importante lo que Pablo está enseñando aquí. Somos miembros uno del otro. Eso quiere decir que hay una dependencia, porque nos necesitamos y dependemos uno del otro. Más adelante lo vamos a ver. El ejemplo que Pablo habla, que lo enseña también en la carta de los Efesios en el capítulo 4, y allí es un ejemplo muy conocido, el versículo 16. Sería bueno que me acompañaran allí en sus celulares o en su Biblia de papel. Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice, Pablo está hablando del cuerpo de Cristo, de su iglesia, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Voy a dejar hasta allí porque
Pablo es muy profundo en cada palabra y me encanta. Acá lo que está diciendo no es un poquito más de biología, sino hablando sobre la fisonomía, ¿verdad? Está diciendo que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, Él toma la figura del cuerpo del ser humano, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es una coyuntura? ¿Quién se anima a decir, yo sé lo que es una coyuntura? Capaz que hay un médico, enfermero o fisioterapeuta, ¿no? ¿Nadie se anima? Muy bien. ¿Y qué es lo que une la coyuntura? Un miembro con otro, ¿cierto? El hombro me une con el antebrazo. Pablo lo que está diciendo acá, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las partes de la coyuntura. ¿Están leyendo conmigo, no? ¿Sí? ¿Qué dice? Se ayudan mutuamente. Pablo le está enseñando un poquito la parte fisiológica del cuerpo. Ahí en el punto 2 nomás. Ahí está ese versículo. Según la actividad de cada miembro, recibe el crecimiento. Y al punto que quiero ir. ¿Saben lo que es la enfermedad de la gota? Yo tengo un testimonio muy cerca. Mi papá tuvo hace un tiempo atrás esa enfermedad del ácido úrico. El ácido úrico lo que hace es calcificar el hueso, donde está la coyuntura. Entonces el músculo, el miembro no lo puede ni mover porque duele muchísimo. Eso hace el ácido úrico en la coyuntura. Llevándolo a nuestra vida espiritual y a una iglesia que quizá tiene ácido úrico, que cuando la iglesia quiere caminar le duele. Como que tiene ácido úrico, ¡ay, la rodilla me duele! Ya, la gota. O quiero extender el brazo y me duele porque el problema está en la coyuntura. Y quizá la iglesia quiere ser un nuevo ministerio, queremos levantar, no sé, misioneros, pero hay problemas con fulanito, no, que viste aquel que es medio raro, no, dejémonos más para adelante. Hay problemas entre los miembros y la iglesia no puede crecer. Pablo está hablando de eso. Pablo está hablando que cada miembro recibe el crecimiento cuando la coyuntura se ayuda. ¿Se entiende lo que está hablando Pablo allí? Él no puso 4 palabras locas, la coyuntura, el músculo y somos un cuerpo bonito. No estaba hablando de la esencia, de que tú y yo somos cuerpo de Cristo porque hay un propósito. Es para que dice el versículo que acabamos de leer, el 16, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 16. O sea que cuando tú y yo comenzamos a trabajar juntos y empezamos a moverle el músculo y empezamos a entendernos y a apoyarnos, vamos a, ¿qué? Crecer. ¿Cómo vamos a crecer? En amor. Dice, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Debemos trabajar nuestras coyunturas. Y una de las más cosas importantes, ¿por qué debemos de congregarnos? Es por eso. La forma que yo me congrego habla de mi vida espiritual. La forma de que yo me congrego y asisto a la congregación, a la iglesia, habla de mi relación con Dios. ¿Cuánto más nos necesitamos tú y yo hoy? ¿Cuánto más necesitamos, quizá, cuánto más no hemos crecido muchas veces por problemas de coyuntura? Punto número 2, dijimos, somos solo un cuerpo. ¿Qué más somos? Hay autoridad. Mire, el apóstol Pablo también habla en los Efesios, en el capítulo 1, 22, dice, y Dios sometió sobre todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza, muchas gracias, de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros como iglesia somos la imagen de Cristo en la tierra. Eso significa que no solo nuestro actuar debe ser como el de Cristo, sino el impacto en el mundo espiritual.
Nuestra labor como nuestra labor como imagen de Cristo, como iglesia, debe tener un impacto en la sociedad. Lo acabamos de leer en el versículo base de esta nueva serie. Así ustedes brillen en esta sociedad. O sea, hay algo que se refleja cuando tú y yo nos congregamos. Hay un impacto en el mundo espiritual que sucede cuando tú y yo nos congregamos. Dice su palabra que Él habita en la congregación de los santos. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, ¿qué sucede? Yo estoy con ustedes. O sea, Dios mismo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Pero cuando están juntos, cuando se congregan, cuando se unen, cuando viene unidad en el Espíritu. Por eso les decía que la forma que nos congregamos habla de nuestra relación espiritual con Dios. Tenemos una comisión impresionante. Dios nos ha colocado como cabeza. Dios nos ha colocado como autoridad. Su iglesia, su cuerpo, somos el cuerpo. Cristo es la cabeza, acabamos de leerlo. Muchas veces hay problemas allí en el cuerpo, ¿verdad? Y ahí es donde Pablo está incidiendo en esta carta. Léanla, Efesios capítulo 4, es impresionante. Pero lo que más a veces impacta y lo que pasaba en ese momento en los Efesios eran problemas, como quizá pasa hoy. O quizá gente que no entiende, o que está pasando un proceso, ¿verdad? Y en ese proceso donde el miembro quizá que tiene más experiencia debe abrazar, debe aconsejar, debe ayudar. Y ahí es cuando entran los roles de la iglesia. Y ahí nos lleva al punto número 3. ¿Por qué debemos de congregarnos? Para crecer espiritualmente. Punto número 1, porque Cristo, Dios mismo, nos ha mandado. Es un mandamiento. Punto número 2, porque somos su cuerpo. ¿Sí? Punto número 3, para crecer espiritualmente. Allí en Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito, ¿verdad?, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahí comienza, para la edificación, de nuevo, ojo, del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y me encanta esta palabra, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de Cristo. Uno de los principales motivos que nosotros debemos entender, el cual debemos de congregarnos, es porque vamos a crecer espiritualmente. Una de las cosas que Cristo está más interesado que la iglesia se congregue y se una es por el crecimiento espiritual. Aquí el apóstol nuevamente dice, Dios se apercibió, Él dice, constituyó. Y ahí están los ministerios. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, maestros. Y dice, para perfeccionarlos. O sea, adquirir conocimiento, discipulado. ¿Pero para qué? Y lo vuelvo a decir. ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? ¿Qué es un niño fluctuante? Fluctuante viene la palabra de dudar, que fluctúa, que no sabe lo que quiere, que sí, que no, que un día siente una cosa y al otro día siente otra, ¿verdad?
Es una persona que es inmadura, que no tiene firmeza. Cristo se apercibió, constituyó ministerios para que tú y yo seamos perfeccionados y no seamos niños fluctuantes. Quiere decir que hay una necesidad en el cuerpo que es de madurar. Y para eso está el cuerpo de Cristo, para que en la congregación de los santos seamos fortalecidos, maduremos, entendamos, tengamos conocimiento, seamos discipulados. No seamos niños llorones, no seamos niños porfiados, ¿verdad? Ahí está el discipulado. Cristo estuvo 3 años con sus discípulos para formarlos. Le formó el carácter, le formó parte de su personalidad. Y ahí vemos a un Tomás que duda, vemos a un Juan, vemos a un Pedro, vemos a un Judas. 3 años estuvo con ellos, formándolos y discipulándolos. ¿Acaso no fueron niños fluctuantes? Por supuesto. Vivieron un proceso. Y hoy estamos leyendo una de sus cartas. Pedro escribe, Lucas escribe, Juan escribe. Necesitamos el conocimiento, necesitamos el discipulado, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Y ahí yo puse una fotito de un niño en un pediatra. Porque lo que acabamos de leer en el último versículo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, ¿cierto? Por estratagema de hombres que con astucia emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Y este es un punto muy importante. El primer o principales propósitos que Dios tiene que nosotros crezcamos espiritualmente. Está hablando de nuestra salud espiritual. Como un niño, usted tiene un niño y de repente lo lleva al médico y le crece el brazo, y le crece el brazo, y le crece el brazo, y lo sale a pasear y el brazo va barriendo la calle. Entonces, ¿qué le pasa a este niño? Está deforme, ¿verdad? Es un crecimiento deforme. Acá está hablando de lo mismo, crezcamos en todo. ¿Y qué es crecer en todo en una iglesia? Tenemos que crecer en doctrina, tenemos que crecer en más discipulados, tenemos que crecer en profecía, tenemos que crecer en pastorados, tenemos que crecer. Y en esta iglesia, en esta comunidad, hay varios ministerios. Y en cada uno Dios ha colocado un motivo de crecimiento. Los varones, las mujeres, los jóvenes, los niños, ¿cierto? Los músicos, qué sé yo, y los ministerios que Dios vaya añadiendo. Porque es crecer en todo. Cristo le dice acá, crezcamos en todo. Hay un motivo, hay un propósito de Dios en cada ministerio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pertenecen a un ministerio en esta comunidad? Levanten la mano, no tengan miedo. Sí. ¿Por qué? Bueno, hay que llenar, hay que ponerlos a hacer algo. Necesitamos crecer. Necesitamos a los hombres fortalecidos que crezcan, que sean hombres comprometidos, hombres que sean dueños de casa, ejemplos. Necesitamos mujeres de la misma forma, jóvenes comprometidos que sean ejemplos para los demás. Necesitamos crecer en todo. Por eso Pablo acá habla, él colocó sus ministerios con un propósito. Por eso yo muchas veces discuto o estoy en desacuerdo con mucha gente que me ha dicho, no, pero yo no me congrego, yo miro las prédicas por YouTube y oro y está bien. No recibimos crecimiento por YouTube. No vamos a recibir discipulados por YouTube. Están bien, yo miro prédicas y Dios me habla, buenísimo, pero soy parte de una comunidad. Soy parte de un pastorado que me enseña, que me corrige, que me da alimento, que me consuela. Soy parte del cuerpo. ¿Se entiende? Recibimos crecimiento. Recibimos crecimiento. La comunidad BAU en Uruguay da crecimiento. Necesita crecer.
Porque hay un propósito divino, hay un propósito espiritual en los ministerios para que seamos parte. ¿Cuán importante es esto, hermanos? ¿Cuán importante? Muchas veces uno ve otras congregaciones que con mucho esfuerzo quizá hay un líder, hay un pastor y no hay más nadie. Un crecimiento deforme. Por eso Cristo dice, se apercibió, Él colocó ministerios. Y lo que más me ha gustado, y lo hemos conversado también con Irene, con Coco, con mi esposa, es la proyección que hay en esta comunidad de poder proyectar a crecer en los líderes, en los jóvenes, en las personas que estén dispuestas a servir a Cristo. Hermano, eso es muy importante. Y esos son los objetivos que Cristo ha colocado en su palabra. Ser una iglesia apostólica. ¿Qué significa? Que están los ministerios, que están todos, que hay espacio para crecer, porque está fundado en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Se entiende? Amén. ¿Por qué más debo congregarme? Número 4. Uno de los propósitos importantes para buscar a Dios en unidad del Espíritu. Allí en Mateo 18:20, algo que recién lo parafrasamos, ¿verdad? Dijimos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué sucede? Donde hay 2 o 3, hay chismerío. Donde hay 2 o 3 uruguayos, hay asado. Donde hay 2 o 3 cristianos, Cristo está allí. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo Cristo. Donde hay 2 o 3, yo estoy ahí. Entonces cuando estoy solo, ¿Dios no está conmigo? Sí, Dios está. Pero Él se revela, se manifiesta en la congregación de los santos. Dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, hay algo que Dios está interesado en que tú y yo estemos juntos, en unidad, en un mismo espíritu. Porque de nada decir que estemos juntos y estemos todos peleados, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, quien quiera ser parte, tiene que ser de Nacional. No es nada, mentira, es una broma. No podemos estar peleados, porque no hay unidad, ¿cierto? Donde hay 2 o 3 y se ponen de acuerdo, yo estoy allí. Eso dice su palabra. Dios se manifiesta en comunidad, cuando nos ponemos de acuerdo y en armonía, en un solo sentir. Seamos de un solo sentir, decía el apóstol Pablo. Seamos de un solo sentir. ¿Y cuánto cuesta eso? Que a veces uno viene a la iglesia, ¿verdad? Y como hablamos, capaz que estoy como Pedro en el fondo del mar, como decía Irene, ¿verdad? Me hundo. Y otro está allá arriba, está caminando por el agua, ¿verdad? Y wow. Otro anda medio ahí dando braceadas, ¿cierto? Para no ahogarse. Y Cristo dice, seamos de un solo sentir. Que su presencia nos nivela. Su presencia nos atrae a Él. Y cuando nos atrae a Él, Él nos ve iguales. Él nos nivela, dice, son mis hijos, son mi imagen. Y ahí es cuando viene la obra del ministerio. ¿Cuál es? El pastorado, la consejería. Ahí hay el ministerio evangelístico. Viene una persona nueva que no conoce a Dios con problemas, cargadas de dificultades. Y ahí está el ministerio de los jóvenes, no sé, va y un joven se acerca y lo abraza y lo aconseja y vení, te invito a una reunión y hacemos esto. Y está el ministerio pastoral, los grupos, está el ministerio de alabanza. ¿Cuántas personas son tocadas con una administración? Siempre me recuerdo algo que una pastora amiga nuestra, hace muchos años atrás, ella también trabajando en la Argentina, en Buenos Aires, ella nos decía que muchos de los jóvenes no querían saber nada con Cristo. Yo tenía en una iglesia en un barrio chico, allí en Buenos Aires, y una vez un joven pasó por enfrente de la iglesia, una iglesia chica, vuelvo a repetirlo, una
fue un día de culto donde habían 3, 4 personas, esas reuniones bien aburridas, donde no hay nadie, ¿verdad? No, y estaban adorando, qué sé yo, y este muchacho pasa por delante y empezó a escuchar una canción, una adoración que hablaba acerca de Dios, ¿verdad? De rendirse a Él. Y cuando él pasa por delante y escucha esa canción, dice, no, yo estoy re mal, no quiero saber nada con Dios. Pero algo le volvió a insistir cuando escucha esta canción y él pasa, entra a la iglesia. Y cuando él entra a la iglesia, esta muchacha decía que él recibe como un abrazo, recibe esa paz. Y eran 3, 4 personas que estaban adorando a Dios en un barrio muy pequeño de Buenos Aires. Este hombre se convierte a Cristo. Y él cuenta, yo en esa noche estaba yéndome a suicidar, porque estaba lleno de problemas, tenía problemas en mi casa, en mi hogar. Salía a caminar en la noche, no sabía dónde iba a ir, desesperado. Y una simple canción de una iglesia pequeñita, Dios usó eso para rehacer mi vida, para encontrar la salvación. Vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo tiene un impacto en el mundo espiritual que muchas veces tú y yo no dimensionamos. Y Dios es poderoso para usarnos, quizá con 1, con 2 o con 500. No va en el número, sino va en la disposición que tengamos. Por eso Cristo dice en su palabra, cuando 2 o 3 están en mi nombre, juntos yo estoy allí. Ojalá que cada vez que nos juntemos sea para ponernos de acuerdo, para darle la honra a Dios, que escuchemos su palabra, que seamos edificados, que seamos transformados. Esos son los primeros principios y la real importancia de que Cristo tiene que una iglesia, sea comunidad. Hay algo que sucede cuando nos juntamos. Su palabra que en el Salmo 133, versículo 1 y 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque allí envía Jehová bendición, ¿qué más? Y vida eterna. El salmista dice, mirad cuán bueno y delicioso. Está hablando 2 palabras importantes. Mirad cuán bueno, es algo beneficioso, es algo productivo, pero es delicioso. Hay un placer, alguien se deleita en eso. Es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay algo que tú y yo hacemos que produce cosas en el mundo espiritual y que la gente atrae. ¿Nunca han escuchado ese? A mí me ha pasado y gente, hasta familiares que a veces no están ni ahí ni con Dios y uno empieza a hablar de Cristo o llegan a una reunión y dicen, no sé, a mí me gusta estar con ustedes, me gustan esas reuniones porque me siento acompañado, me siento acompañada, no sé, siento algo dentro de mi corazón y uno sabe lo que es. No es un afecto humano, no es algo psicológico, es su presencia, es la presencia de su espíritu que está en la congregación, que está cuando nos juntamos y nos ponemos de acuerdo y estamos en armonía. Dice, allí envía bendición. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecido? Tenemos que congregarnos y estar juntos y en armonía. Ahí dice, donde están juntos, allí dice, Jehová envía bendición y vida eterna. Los primeros canales que Dios usa, el canal que Dios usa hoy día en este lugar, en Pocitos, para salvación, tiene que ser Bau, ¿o no? Tiene que ser tu casa, tiene que ser tu conversación quizá con el vecino, tiene que ser esa conversación por WhatsApp con el amigo. ¿Cuál es el canal que Dios va a usar para traer salvación? Es a través de la comunidad, es a través del ministerio, es a través del cuerpo de Cristo. De nuevo, Él constituyó, se apercibió, colocó ministerios, colocó un cuerpo, el cual tú y yo somos
parte de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando. Dice, y con esto quiero, en el último versículo, en el último pasaje que quiero compartir, son una de las oraciones que hizo Cristo. Y me encanta esta parte, me encanta cómo Él expresa esta oración con su Padre. Esto fue antes de partir. Cristo hace esta oración y allí Juan lo escribe en el capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Cristo estaba orando por el mensaje de los discípulos. Cristo estaba orando por el impacto que iba a causar la iglesia. Dice, Señor, te pido por ellos, pero también por los que van a venir a través de ellos. Y el 21, miren lo que pide Cristo. ¿Qué es lo que pide Cristo? Dice, te pido que sean 3, 1. Te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, lo explica por si alguien le duda. Como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. Coma, dice, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La única forma que la gente va a venir a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio es cuando reflejemos su amor. Por el amor seremos conocidos. En los últimos tiempos, como dice la carta a los Corintios, los milagros van a acabarse, los dones van a acabarse, pero lo único que va a permanecer es el amor. Y por el amor seremos conocidos. Amados, nosotros como familia, como comunidad, debemos ser conocidos por el amor de Cristo, que está en nosotros, que opera a través de nosotros. Por eso debemos congregarnos. Por eso debemos amar esta comunidad. No las paredes, porque hoy estamos acá, quizá con música o sin música, da lo mismo. Somos comunidad, somos un cuerpo espiritual, dependientes uno del otro, que nos amamos, nos perdonamos y nos necesitamos. Vamos a orar. Ponte de pie. Amado Padre, gracias por tu palabra en esta bendita tarde. Gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo hoy, Señor. Gracias porque tú vienes a hablarnos, Señor, a nuestro corazón. Quizá hemos tomado en un momento alguna mala costumbre, Señor. O no entendíamos el peso de ser comunidad, de congregarme, de ser parte de esa coyuntura que me necesita y que lo necesito. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces la costumbre, la normalidad de este mundo se nos pega. Pero en esta noche tú hablas a nuestro corazón y nos dices, como dice ese pasaje, Señor, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo selecto. Dios nos ha escogido en este tiempo para llevar las virtudes, las cosas buenas, las buenas noticias a una sociedad corrupta, una sociedad totalmente anormal. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser a través de una comunidad, a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Padre, enséñanos en este tiempo a ser sensibles, Señor, al dolor, a ser sensibles, Señor, de que nos necesitamos, de que nos dolemos cuando quizá alguien no viene, Señor, o deja de congregarse. Enséñanos en este tiempo, Señor, a amarte, no solamente de palabras, sino con acciones, siendo parte
siendo parte, abrazando a mi hermano que está al lado, diciéndole bienvenido, bienvenido comunidad, bienvenida hermana, bienvenido joven, somos parte. Esa, Señor, fue tu oración, que seamos uno, Espíritu Santo, que seamos unos contigo, que seamos uno, Señor. Quizá hay cosas que hay que perdonar, quizá hay cosas que me hirieron, pero hoy Dios nos habla que seamos uno, que perdonemos, que avancemos, que miremos más allá, que la iglesia debe de crecer, que la iglesia debe de avanzar y nos necesitamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu hermosa palabra. Gracias por tu hermosa presencia en esta tarde. Gracias por lo que tú has hablado en nuestras vidas. Gracias por lo que tú harás, por lo que tú has comenzado este año, Señor, porque sé que es tu obra y es perfecta, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.